Si estás viendo este video desde un pueblito de México, de Centroamérica o incluso del otro lado del océano, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Porque aquí en Cicatrices con Historias creemos que hasta las heridas más antiguas pueden encontrar voz. Me llamo Mauro, tengo 72 años y durante gran parte de mi vida cargué una cruz que nadie veía. Una cruz hecha de silencio, de vergüenza que no era mía y de una historia que me dijeron que nunca debía contar. Era comienzos del otoño de 2023, cuando Agustín, ya con 81 años, decidió que no moriría cargando ese secreto. El cielo amaneció gris, con nubes bajas y un viento helado que parecía salir de los confesionales que él ya había dejado atrás. Viviendo solo en un pequeño apartamento heredado de una tía, a pocas cuadras de la parroquia donde sirvió casi 5 décadas, Agustín parecía, a los ojos de quien lo cruzaba en la calle, solo otro señor de pasos lentos y boina de lana. Pero había algo ese día que ardía dentro de él. Tal vez era la manera en que los árboles dejaban caer las primeras hojas, como si también ellos se hubieran cansado de sostener el peso. La rutina aquella mañana fue simple. Café fuerte, 2 rebanadas de pan del día anterior y el viejo hábito de abrir el periódico impreso. Pero había un detalle que escapaba a la rutina. La noche anterior, Agustín había pasado horas revolviendo su armario de madera, aquel que siempre olía a alcanfor e incienso. De dentro sacó 4 cuadernos, todos con la tapa gastada y anotaciones hechas a mano. Estaban escondidos bajo una pila de sotanas viejas y documentos eclesiásticos. Los colocó sobre la mesa con cuidado, como quien maneja pruebas sagradas. Eso no era solo papel, era su vida, su vergüenza y su esperanza. Esa misma tarde, a las 3 en punto, caminó hasta un café discreto en la calle Colón, donde había pactado una cita con Martín, un periodista investigativo de apenas 29 años, que venía destacándose por reportajes valientes sobre estructuras de poder y silencio. Agustín lo conoció por casualidad, a través de una nota sobre un orfanato clausurado apresuradamente en León. Este chico no tiene miedo, pensó en ese momento. Y ahora, sentado allí, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té, estaba a punto de entregar algo que nadie más había visto. No era solo un dossier, era una petición de perdón, una denuncia, una bomba. La conversación duró más de 2 horas. Martín apenas respiraba. Sus ojos corrían por las páginas amarillentas y las anotaciones firmes de un hombre que, durante casi 50 años, vio lo que nadie quiso ver. Agustín hablaba con la calma de quien ensayó por décadas, pero con los ojos llenos de todo aquello que ya no cabía dentro de él. Habló de Miguel, el obispo amado y respetado, que desviaba fondos de campañas comunitarias y ocultaba pruebas con la ayuda de secretarios cómplices. También habló de Javier, y en 1980, ese momento su voz falló. Un seminarista de apenas 18 años, que lo buscó llorando después de haber sido abusado por un sacerdote famoso de la diócesis, amigo íntimo de Agustín en ese entonces. El ex sacerdote contó que intentó denunciar lo ocurrido ante la cúpula eclesiástica, pero en lugar de acogida encontró puertas cerradas, silencios incómodos y respuestas en latín jurídico que más parecían maldiciones que orientaciones. Le dijeron que no perturbara la comunión de la Iglesia y que la misericordia comienza con la prudencia. Fue convocado a una reunión con 3 superiores jerárquicos. Salió de ahí con un sobre de advertencia y un aviso velado. Si insistía, sería trasladado a una parroquia olvidada o invitado a retirarse por motivos de salud. Y ahí comenzaba el exilio más duro, el de la conciencia viva en una estructura muerta por dentro. Agustín volvió a casa esa tarde agotado y con el alma temblando. Al cerrar la puerta detrás de sí,
Sintió el peso de los años caer sobre sus hombros como una sotana mojada. Se sentó en la silla de madera junto a la ventana, la misma donde acostumbraba preparar homilías y cartas de consejo, y se quedó allí, mirando el lento movimiento de la calle. Por primera vez en décadas, no se sentía parte de lo que ocurría a su alrededor. El mundo, poco a poco, sabría lo que él guardó, y ese pensamiento le daba un frío en la espalda, pero también una especie de alivio sudado. El silencio, al fin, era una cárcel elegante. Nadie lo veía, pero él estaba siempre encerrado por dentro. Esa noche, Agustín durmió mal. Soñó con Javier, como si el muchacho aún tuviera 18 años, y llevara en los ojos la misma pregunta que nunca se atrevió a hacer. ¿Por qué no me protegiste? Despertó sudando, a pesar del frío, y se quedó sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. El dolor más difícil no era el de lo que había visto, sino el de lo que no pudo impedir. Fueron años de sotanas impecables, de sermones sobre justicia, mientras por dentro algo se pudría y nadie se atrevía a olerlo. El sistema era un laberinto de apariencia santa y callejones sin salida, donde las voces frágiles morían resonando. 2 días después de entregar los cuadernos, Martín publicó la primera nota. Fue una edición especial de domingo, con tapa dura, foto en blanco y negro y letras rojas en el título. El dossier Agustín, el ex sacerdote que rompió el voto de silencio en nombre de la verdad. El periódico se agotó en los puestos antes de las 9 de la mañana. Agustín no salió a comprar. Se quedó en casa con las cortinas cerradas, escuchando el teléfono sonar cada media hora. Algunos eran reporteros de radio, otros gente llorando al otro lado de la línea. Hubo también quienes insultaron, lo llamaron traidor, hereje, instrumento del demonio. Uno incluso prometió encontrarlo personalmente. Esa misma semana llegaron las primeras consecuencias prácticas. La diócesis emitió un comunicado oficial diciendo que Agustín sufría de confusión senil y desequilibrios emocionales típicos de la edad avanzada. Un comunicado frío, firmado por 3 obispos, que ni siquiera lo llamaban padre, usaban su nombre civil, Agustín Morales Ortega, como si intentaran borrar todo el pasado. Al día siguiente llegó una carta certificada. Estaba formalmente expulsado de la institución. La carta era breve, sin emoción, como si fuera el cierre de un contrato comercial. Pero él no lloró. Guardó el sobre junto con los cuadernos y encendió una vela pequeña en la esquina de la sala. Esa luz titilante era todo lo que quedaba de su fe visible. Los ataques no tardaron. Pintaron la puerta de su edificio con palabras ofensivas. Un vecino que antes los saludaba en el ascensor empezó a fingir que no lo veía. En el supermercado notó susurros, miradas torcidas e incluso una señora que cambió de fila al verlo. Pero lo que más le dolió fue ver a 2 antiguos feligreses, que él había bautizado hace más de 30 años, virar el rostro al cruzarse con él en la plaza. Era como si el bien que intentó hacer se hubiera borrado por haber dicho la verdad, y aún así no se arrepentía. Cada rechazo era también una grieta en el muro de silencio que por tanto tiempo protegió a los culpables. El giro comenzó de forma discreta. A finales de esa semana llegó un correo a Martín. Era de un hombre llamado Samuel, ex seminarista, hoy profesor de literatura en Guadalajara. El asunto era simple. Gracias a Agustín. En el cuerpo del correo, una revelación. Él también había sido abusado por un sacerdote en la misma época que Javier, y por miedo nunca contó. Pero al ver la nota, algo dentro de él cambió. En menos de una semana, llegaron más de 30 mensajes similares. Algunos de víctimas, otros de personas que sabían algo, pero nunca tuvieron valor de hablar. Lo que comenzó con 4 cuadernos amarillentos se volvía ahora una cadena de voces rompiendo décadas de silencio.
Martín comenzó a responder cada uno de los mensajes con el cuidado de quien entiende el peso de un trauma silenciado. No eran solo relatos, eran pedidos de escucha, de nombre, de validación. Gente que decía haber rezado años pidiendo fuerza para olvidar, y que ahora sentía que tal vez el camino no era el olvido, sino el enfrentamiento. Él anotaba nombres, fechas, lugares, y empezó a notar un patrón. Muchos abusos ocurrieron en el mismo seminario, bajo la mirada de sacerdotes que aún hoy ocupaban cargos elevados. Otros venían de colegios católicos, casas de retiro, misiones en el interior, y casi todos tenían algo en común: el miedo absoluto a no ser creídos. Mientras tanto, Agustín pasaba los días en silencio, siguiendo todo a la distancia. No tenía redes sociales, pero Martín lo visitaba regularmente para contarle cómo crecía la historia. En una de esas visitas llevó una nota de prensa internacional que había republicado el caso. El ex sacerdote que prefirió perderlo todo para no traicionar su alma. Era una publicación de Barcelona y Agustín quedó mirando fijo el título por largos segundos. Nunca pensé que mi desobediencia llegaría a otro continente, dijo con una sonrisa triste. Luego pasó los dedos por la página, como quien acaricia un recuerdo que aún duele. Un día, mientras bajaba lentamente las escaleras del edificio para buscar pan, escuchó una voz tímida llamando su nombre. Era Rubén, un antiguo colega de seminario que no veía hacía más de 20 años. Traía en los ojos un cansancio parecido al suyo, y en las manos una bolsa con 2 empanadas y una carta doblada. También intenté hablar, Agustín. Me silenciaron en 1996. Me mandaron a un convento en la sierra y borraron mi historia como si hubiera muerto. Se abrazaron allí mismo, en medio del hall, entre paredes desconchadas y ecos de un tiempo que los hirió. La carta era un testimonio y una promesa de que Rubén ya no huiría más. A partir de ese reencuentro, los días de Agustín cambiaron. Comenzaron a reunirse todas las semanas, en el pequeño apartamento, junto a una tetera siempre humeante. Rubén traía anotaciones, recortes de periódicos antiguos, cartas de seminaristas olvidados. Era como armar un rompecabezas con piezas que nadie más quería ver. Algunas noches lloraban en silencio. Otras reían con amarga ironía al recordar las frases que escuchaban de la jerarquía. Aguarde en el Señor, no escandalice a los fieles, tenga fe en la justicia divina. Ahora sabían, el silencio no era virtud, era estrategia, y cada memoria recuperada era un ladrillo arrancado de ese muro. La prensa siguió presionando. Con el número de testimonios aumentando, el Ministerio Público inició un proceso de investigación independiente. Llamaron a Martín a declarar. Luego llamaron a Agustín. Él fue con traje oscuro, con el cuello cerrado como en tiempos de sacerdote, pero sin el crucifijo. Se sentó frente al fiscal con los mismos cuadernos que entregó meses antes, ahora reforzados con documentos nuevos, cartas de Rubén, fotos antiguas y hasta hojas con la caligrafía temblorosa de víctimas que no podían hablar, pero podían escribir. El fiscal lo escuchó casi 3 horas. Al salir, Agustín respiró hondo en el patio del edificio público y murmuró: ahora sí, confesé lo que más importaba. La presión pública creció tanto que el Vaticano emitió un comunicado oficial diciendo estar siguiendo con preocupación las denuncias de la diócesis de San Felipe. Era una frase ambigua, calculada, pero por primera vez en décadas el silencio había sido perforado desde arriba. Por primera vez, aquello que antes era solo murmullo de pasillos se volvía titular. Se anunció un documental por un canal independiente. La periodista responsable, al conocer la historia, llamó a Agustín para pedirle una entrevista. Él dudó. Dijo que ya había hablado lo necesario, pero aceptó con una condición: quiero contar como un hombre viejo, común,
no como mártir. No soy santo, solo me cansé de callar. La entrevista fue grabada en una mañana de invierno. El equipo llegó temprano, montando cámaras y micrófonos con el cuidado de quien sabe que pisa suelo sagrado. Agustín no pidió maquillaje ni ensayó respuestas. Se sentó frente a la estantería donde antes guardaba Biblias y ahora reposaban sus cuadernos y simplemente habló. La periodista le ofreció agua, pero él prefirió té de manzanilla. Su voz era pausada, pero firme. Habló de las víctimas con reverencia, de los sacerdotes con pesar y de la institución con una mezcla de tristeza y amor herido. No buscaba venganza, sino claridad. No, estoy aquí para destruir nada, pero tampoco puedo seguir sosteniendo mentiras con mi silencio, dijo en uno de los pasajes. El documental se emitió en horario estelar, y algo sucedió esa noche. Personas desconocidas dejaron notas bajo la puerta de Agustín. Algunas eran simples, gracias, otras más profundas. Su historia me hizo hablar con mi hija. Pero también llegaron nuevas amenazas. Una carta escrita con letras recortadas de revista llegó por correo. Cállate o pagarás con tu vida. Él la leyó sin inmutarse. Dejó la carta en el cajón donde guardaba otros recordatorios de que estaba moviendo lo que no debía. La diferencia es que ahora ya no estaba solo. Rubén estaba con él. Martín también. Y Javier volvería pronto. Pasaron meses hasta que el nombre de Javier surgió de nuevo. Uno de los correos enviados a Martín tenía un adjunto. Era una nota de un boletín comunitario sobre un hombre que había abierto un taller de cerámica terapéutica en Morelia, orientado a jóvenes en 1960. Situación de riesgo. En la foto, un hombre con barba corta, sonrisa tímida y ojos llenos de un dolor que parecía haber encontrado lugar. Era él, Javier. Agustín quedó largos minutos mirando esa imagen, como si buscara reencontrar a aquel niño flaco que un día entró en su sacristía con el rostro lleno de lágrimas. Él sobrevivió, dijo en voz baja, y eso, para él, ya era un milagro. Martín contactó con el taller, pidiendo una visita. Javier no respondió de inmediato. Tardó semanas. Cuando finalmente envió un correo, fue directo y con pocas palabras. Dile que no lo odio y que puedo recibirlo si quiere venir. Agustín leyó el mensaje con las manos temblorosas. Pidió a Rubén que lo acompañara a Morelia. Viajaron en silencio casi todo el trayecto. En el asiento trasero, una pequeña caja de madera con una pieza de cerámica hecha por Javier años atrás. Un regalo que había dejado en el confesionario antes de desaparecer. Era un jarro pequeño, torcido, pero con una inscripción. A veces, lo roto también guarda agua. El reencuentro fue en una tarde de cielo claro y viento calmado. Javier lo recibió en la puerta del taller, con un delantal sucio de pintura blanca y arcilla en los dedos. Los tres quedaron en silencio por segundos, que parecieron horas, hasta que Agustín habló con la voz que usaba en los bautizos más difíciles. No sé si tengo derecho a pedir perdón, pero necesitaba verte de pie. Javier no lloró, no gritó, solo se acercó. Puso la mano sobre el hombro del viejo ex sacerdote y dijo: mi dolor nadie me lo quitó, pero tu gesto me devolvió el nombre. Después de eso, entraron y hablaron por horas, como quien cose una herida antigua con hilo de humanidad. En los meses siguientes, Agustín comenzó a visitar el taller de vez en cuando. Ayudaba en lo que podía, organizaba materiales, barría el suelo o solo servía café a los jóvenes que buscaban algo de paz allí. Ya no usaba cuello clerical ni hablaba de pecado, pero sus palabras tenían el mismo tono de cuando hacía sermones, solo que ahora, en vez de altares, hablaba con manos sucias de barro y ojos que ya habían visto demasiado. Era como si la fe hubiera vuelto a él por la puerta trasera, silenciosa, remendada, real. Y en esa nueva forma de comunión, finalmente empezaba a sentirse entero.
El impacto de la historia de Agustín comenzaba a trascender las páginas del periódico y los muros del taller. En Puebla, un grupo de exalumnos de un colegio católico formó un colectivo de escucha para víctimas de violencia espiritual. En Veracruz, una mujer de 56 años publicó en redes sociales su primer testimonio sobre un sacerdote que la había avergonzado cuando tenía 12. En Jalisco, un grupo de monjas jubiladas declaró públicamente su apoyo a Agustín, diciendo que la verdad también es un acto de fe. Para él, cada pequeño movimiento así era una vela encendida en medio de la oscuridad que lo rodeó tanto tiempo. Y aunque no borraban el pasado, esas luces le impedían volver a la sombra. No, todos los días eran de esperanza. A veces la soledad pesaba. Todavía había quienes le daban la espalda en la calle, que cruzaban aceras, que murmuraban traidor como si fuera un veneno bajo la lengua. Agustín aprendió a no reaccionar. Pasaba por esas escenas con el mismo silencio con que recorrió años de omisión dentro de la iglesia. Pero ahora, el silencio era elección, no prisión. Sabía que muchos de los que lo juzgaban no habían leído nada, no sabían nada. Solo repetían lo que habían oído desde el altar o la radio, y aún así los comprendía, porque por mucho tiempo él también fue parte del coro. Fue en una de esas tardes grises que Agustín recibió la visita inesperada de Carmela, una mujer de mediana edad, delgada, con ojos hundidos y voz quebrada. Se presentó como hermana de un joven llamado Francisco, uno de los nombres mencionados en los cuadernos, alguien que desapareció misteriosamente del seminario a finales de los 90. Solo quería saber si él existió de verdad o si fue cosa de mi cabeza. Agustín la invitó a entrar, le sirvió té y buscó en sus anotaciones una foto vieja, descolorida, donde se veía a un niño sonriendo con un libro de salmos en las manos. Carmela lloró en silencio, tocando la imagen como si tocara una lápida. Después de ese encuentro, Agustín decidió organizar sus cuadernos en algo mayor. Con la ayuda de Martín y Rubén, comenzó a armar un archivo vivo, una especie de memorial documental, donde cada página sería preservada con nombre, fecha, contexto y, cuando se permitía, relato. El proyecto recibió el nombre de Archivo de la Verdad Callada y pasó a ser consultado por defensores de derechos humanos, periodistas, educadores y hasta algunos miembros discretos del clero que, aunque sin poder hablar públicamente, manifestaban apoyo. No queremos destruir la fe de nadie, explicaba Rubén, pero queremos impedir que siga siendo usada como manto para el abuso. El archivo crecía despacio, como crecen las cosas hechas con respeto. Cada nuevo testimonio era tratado como un secreto sagrado y solo se divulgaba con el consentimiento expreso de la víctima. Algunos solo dejaban notas diciendo «Gracias, pero no quiero que aparezca mi nombre». Otros llamaban de madrugada, queriendo conversar, sin compromiso. Agustín escuchaba con todo el corazón. A veces decía algo, otras solo respiraba junto, y en ese gesto silencioso muchos se sentían finalmente escuchados. Sabía que, por más que el sistema resistiera, por más que los muros fueran altos, existía ahí un camino de redención que no dependía de sacramentos ni de púlpitos, sino de presencia. Al final de uno de esos días de escucha, mientras Rubén lavaba las tazas y Martín tecleaba notas en la computadora, Agustín quedó parado frente a la ventana del apartamento. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, y como hacía cada vez que el peso volvía a presionar el pecho, encendió una vela pequeña, de esas de cera gruesa, y susurró una oración inventada: que las palabras que callamos no mueran sin ser dichas, que el dolor que escondimos no se pudra en nosotros, que la verdad encuentre camino aunque nadie la aplauda. Esa era su nueva misa, y aunque no tenía altar, ni banco, ni monaguillos, sabía, Dios aún estaba allí,
El nombre de Agustín, antes asociado a la reverencia, ahora se recordaba con tensión en las reuniones de la diócesis. Obispos intercambiaban correos discretos, sacerdotes comentaban en los pasillos y circulaban memorandos pidiendo prudencia al mencionar el caso públicamente. Algunos intentaron desacreditarlo diciendo que actuaba por rencor. Otros, más cínicos, insinuaron que todo eso era invención de un viejo solitario buscando atención en sus últimos años de vida. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a surgir reacciones inesperadas. Un sacerdote joven de Monterrey publicó una carta abierta en el blog de la parroquia diciendo que prefería una iglesia desnuda de poder a una vestida de mentiras. La carta se volvió viral, y con ella el nombre de Agustín empezó a ser susurrado con respeto, incluso entre quienes aún temían defenderlo en voz alta. En la televisión, un debate transmitido en cadena nacional puso el caso en la agenda. Por un lado, teólogos conservadores intentando minimizar los relatos. Por otro, víctimas, psicólogos y periodistas explicando el patrón sistemático de silencio e impunidad. En el centro, el rostro de Agustín, calmo, envejecido, pero increíblemente humano. Él no participó en vivo, pero vio desde casa, con Rubén y Martín. Al final del programa, Rubén dijo: ¿entiendes lo que hiciste? Nunca más podrán fingir que no sabían. Y Agustín, con la mirada cansada, respondió solo: eso no me alegra, solo me alivia. Sabía que la verdadera justicia no venía de un titular, venía del cambio. Con el tiempo empezó a ser invitado a encuentros discretos con grupos de espiritualidad alternativa, comunidades de base y movimientos de fe sin vínculo institucional. Al principio, dudó, pero al ser invitado por un grupo de señoras de León, decidió aceptar. Se sentó en medio de un círculo simple, sin púlpito, sin micrófono. Solo personas y escucha. Fue allí donde habló, por primera vez, no sobre los abusos de la Iglesia, sino sobre lo que venía después. La fe que me enseñaron estaba hecha de reglas y castigos. La fe que reencontré está hecha de gente herida que sigue amando. Ese día, una señora de cabellos blancos se levantó y dijo: hoy volví a creer. La salud de Agustín, sin embargo, ya no era la misma. Le dolían las piernas al subir escaleras, los dedos temblaban más que antes y a veces olvidaban nombres por segundos que parecían eternos. Pero decía que era el precio de quien vivió demasiado guardando todo para sí. Aún así, rechazaba la idea de recluirse. Seguía escribiendo, escuchando, respondiendo cartas y más que nada seguía recibiendo gente. Porque el pequeño apartamento, silencioso y antes melancólico, ahora era un punto de encuentro, un refugio, un espacio donde la fe no venía de arriba, sino brotaba de las grietas de cada uno que entraba con los hombros cargados. Fue en una tarde de marzo cuando recibió una carta manuscrita, sin remitente. La caligrafía era firme, masculina. La carta decía: fui cómplice en silencio, vi cosas y volteé la cara. Hoy, a mis 61 años, después de ver tu coraje, quiero pedir perdón, no a ti, sino a mí mismo, por haber sido débil. Me enseñaste que todavía hay tiempo. Agustín sostuvo esa carta como si fuera una reliquia. No sabía quién la había enviado, pero conocía el tipo de dolor que llevaba, y por eso, esa misma noche, encendió 3 velas, una por Javier, una por Francisco, el desaparecido, y otra por ese hombre anónimo, que ahora comenzaba a liberarse de su propia cobardía. Con cada vela encendida, la pequeña sala se iluminaba con un brillo discreto, como si cada llama fuera una respuesta a la oscuridad de antes. Así vivía sus días ahora Agustín, sin buscar redención de nadie, pero ofreciendo a quien quisiera una silla, una escucha y una presencia. Decía que al final, lo que más curaba no era la justicia institucional, ni el castigo a los culpables,
sino el encuentro entre quien sufrió y quien se atreve a decir, yo creo en ti. Y esa, para él, era la verdadera Eucaristía, no un ritual de pan y vino, sino de escucha y verdad compartida. Una mañana, Agustín despertó con un leve dolor en el pecho, nada intenso, pero incómodo para hacerlo sentar despacio al borde de la cama y prestar atención a su propio cuerpo. Tomó un sorbo de agua, esperó que pasara y siguió con la rutina: té caliente, pan duro y lectura de los periódicos. En medio de la mesa, una carta nueva esperaba para ser abierta. Era de una joven llamada Daniela, de solo 22 años. Contaba que había sido criada por abuelos profundamente religiosos y que creció en silencio tras sufrir abusos en un internado católico. La carta terminaba con una frase que lo hizo parar de masticar. Gracias a usted, por primera vez escribí mi historia sin sentirme sucia. La carta quedó días sobre la mesa. Agustín la releía siempre que necesitaba recordar el porqué de todo eso. Ni los ataques en redes, ni las cartas de amenaza, ni siquiera el alejamiento de antiguos amigos le habían dolido tanto como esa frase, porque resumía lo que él mismo sintió por años, que el silencio también ensuciaba, que fingir que no vio, aunque fuera por miedo, también lo hacía parte de la violencia. Pero ahora, al menos, había elegido el lado correcto de la historia, aunque tarde, aunque doloroso, aunque sin garantías. Al releer la carta por tercera vez esa semana, murmuró, «Para eso envejecí». Martín, por su parte, seguía firme en el trabajo. Ya había publicado 7 reportajes sobre el escándalo y ahora preparaba un libro, cuyo título provisional era El hombre que encendió la verdad. Insistía en que Agustín fuera coautor, o al menos firmara el prólogo. Pero el ex sacerdote se negaba. Esta historia no es mía. Solo fui el primero que decidió hablar. Quienes le dieron sentido fueron los que vinieron después. Aún así, autorizó el uso de los cuadernos y seguía de cerca la edición. A veces sugería cortar fragmentos que, según él, podían parecer vanidad. No quiero ser símbolo, Martín. Quiero que vean los hechos, los rostros, las heridas reales. Solo fui un canal. Rubén, cada vez más cercano, empezó a dormir algunos días a la semana en el apartamento. Cuidaba a Agustín cuando se despertaba más débil. Preparaba caldos, cambiaba las sábanas y traía siempre alguna novedad de los círculos de fe que frecuentaban. «Hay gente nueva preguntando por ti», decía con brillo en los ojos. «Jóvenes que quieren escuchar, aprender, caminar sin miedo». Agustín sonreía con la comisura de los labios y respondía, «Entonces, ve tú por mí. Mi cuerpo ya no me acompaña, pero mi fe aún camina». Reían juntos, y esa risa, apagada y cómplice, era quizás la mayor forma de oración que conocían. Fue en una de esas noches de conversación que Rubén hizo una pregunta que rondaba. «Hace tiempo, ¿te arrepientes de haber entrado a la iglesia?» Agustín pensó un instante, miró el bajo techo del apartamento y respondió con calma, «No, me arrepiento de haber creído que la santidad venía del cargo. Yo era un buen hombre antes de la sotana. Luego me perdí en la idea de que servir a Dios era obedecer ciegamente. Pero la fe siempre estuvo conmigo. Y hoy, ahora que me quité el traje y quedé solo con lo que soy, creo que me encontré de verdad». Rubén no dijo nada, solo apretó el hombro del amigo, y allí, entre té, silencio y confesiones, sellaron algo más grande que un acuerdo, una paz. El taller de cerámica de Javier crecía. Ahora contaba con voluntarios, apoyo de ONG y hasta una pequeña subvención del gobierno local. En un mural fijado en la entrada colgaron recortes de periódicos, cartas, dibujos de jóvenes atendidos y en el centro una foto de Agustín sentado entre ellos, con una sonrisa tímida y un vaso en las manos. Debajo de la imagen, una frase escrita a mano. A veces, quien se rompe primero es quien enseña a los demás a no quebrarse.
Era un homenaje silencioso pero poderoso. Él nunca pidió estatuas ni aplausos, pero ese gesto, venido de quienes sabían el peso del dolor, era todo lo que su cansado corazón necesitaba. Las últimas semanas de otoño llegaron cargadas de un frío más agudo. Agustín ya no salía tanto. Pasaba los días envuelto en mantas gruesas, leyendo despacio los mismos pasajes de los evangelios que lo habían acompañado por más de medio siglo. Pero ahora leía con otros ojos, ya no como sacerdote buscando sentido para un sermón, sino como un hombre común intentando entender dónde estaba Dios en medio del sufrimiento. A veces se detenía en una misma frase por horas. La verdad os hará libres. Antes pensaba que esa libertad vendría con aplausos. Hoy sabía que, muchas veces, venía sola, triste, pero limpia, como una casa barrida después de años de abandono. Rubén adaptó una de las habitaciones del apartamento para que fuera un espacio de descanso más cómodo. Pintó las paredes de azul claro y puso un sillón junto a la ventana para que Agustín pudiera ver el atardecer. Era en ese lugar donde le gustaba sentarse al final de la tarde, sosteniendo una taza de té y observando las sombras alargarse sobre los techos del vecindario. No hablaba mucho, pero de vez en cuando soltaba comentarios que quedaban reverberando en el aire. ¿Cuántas voces aún duermen con miedo? ¿Cuántos hombres buenos aún confunden obediencia con cobardía? Rubén anotaba todo en un cuaderno nuevo, como quien guarda semillas para un tiempo que aún vendrá. Un día, Agustín pidió que llamaran a Javier. Dijo que le gustaría verlo de nuevo, sin motivo aparente. Cuando el joven llegó, fue directo al cuarto, sin ceremonia. Se sentó al lado del sillón, sonrió y dijo: «Ahora tienes el rostro en paz». Agustín sonrió de vuelta y respondió: «Es porque la culpa salió de mis huesos». Hablaron poco más de una hora, sin grandes revelaciones. Javier contó sobre los nuevos alumnos, sobre un niño sordo que empezaba a crear pequeñas esculturas con barro y sobre el grupo de voluntarios que preparaba una exposición con piezas de los jóvenes atendidos. Antes de irse, dejó un pequeño vaso sobre la mesa de noche. Era simple, pero tenía un detalle que hizo tragar seco a Agustín. En el fondo del vaso, escrito a mano, decía: «Gracias». Esa noche, Agustín durmió como no lo hacía desde hacía meses, sin interrupciones, sin sobresaltos, sin ese peso en el pecho que tantas veces lo despertaba antes de que saliera el sol. Rubén, al verlo tan sereno, se sentó al pie de la cama y se quedó allí, en silencio, como un guardián. Y por primera vez entendió que quizá ese hombre que tanto admiraba no solo había sido valiente por hablar, sino también por haber permanecido entero después de todo. Al día siguiente, al despertar, Agustín dijo con un hilo de voz: «Rubén, no dejes que esta historia muera conmigo. No es mía, es nuestra, es del mundo». Él asintió, tomando las manos del amigo como quien sostiene la última vela encendida. Los días siguientes fueron de fragilidad creciente. El cuerpo ya no obedecía. Los ojos permanecían más tiempo cerrados que abiertos. Pero curiosamente, la expresión de Agustín se volvía cada vez más ligera, como si, al acercarse al final, por fin reconociera que su tiempo no fue en vano. Una tarde, pidió que Rubén reuniera las cartas, los cuadernos, los archivos digitales y todo lo que habían hecho juntos. «Quiero que le entregues todo a Javier. Él sabrá qué hacer». Rubén dudó, pero entendió que esa era la forma de Agustín de perpetuar el gesto, confiar la verdad a quien un día tuvo negada su voz. Y allí, entre cajas y sobres, sellaron lo que sería el legado final de aquel viejo de ojos limpios. La muerte llegó como termina el otoño, silenciosa, inevitable, bella a su manera. Fue en una madrugada fría, sin ruido, sin dolor visible. Rubén lo encontró sentado en el sillón, con cintos,
una manta sobre las piernas y un libro abierto en el regazo, el Evangelio de Juan, página marcada en «No se turbe vuestro corazón». Había una taza vacía al lado y el pequeño vaso de Javier brillando con la luz débil de la lámpara. No había nota, ni grandes despedidas, solo la presencia serena de quien hizo las paces consigo mismo. Rubén lloró en silencio, y luego, como Agustín hubiera hecho, encendió una vela en el alféizar de la ventana y dijo: «Tu verdad ya no está sola». El velorio fue sencillo, como Agustín hubiera querido. Nada de misa oficial, ningún representante de la diócesis, solo gente común que había sido tocada por su coraje. Javier llevó jóvenes del taller, todos con las manos manchadas de barro y una pieza artesanal en homenaje al viejo. Rubén leyó un fragmento de una de las últimas cartas que Agustín había escrito, dirigida a todos los que tienen miedo de hablar. El silencio protege a los fuertes demasiado tiempo, pero la verdad, cuando se dice con amor, no necesita gritar, solo permanece. No hubo lágrimas escandalosas, ni discursos inflamados, pero cada presencia allí llevaba una reverencia íntima, como si todos supieran que habían perdido un faro. Martín documentó aquel día con sensibilidad. En vez de enfocarse en el dolor, prefirió registrar los rostros, los abrazos prolongados, los ojos vidriosos de quienes, de alguna forma, se sentían representados en ese cuerpo frágil que ahora partía. Publicó la nota con el título «Agustín Morales Ortega, el hombre que prefirió la verdad al aplauso». El reportaje circuló en varios países y fue traducido a 3 idiomas. Teólogos progresistas citaron su historia en conferencias, y hasta universidades que antes evitaban el tema comenzaron a incluir el caso de Agustín en debates sobre fe, ética y responsabilidad moral. Él, que pasó los últimos años como un exiliado dentro de su propia fe, ahora era símbolo de algo mayor: la integridad. Rubén quedó encargado de cuidar lo que Agustín había dejado. Entregó los cuadernos y archivos a Javier, como se había pedido. El joven los recibió en silencio, poniendo cada caja con cuidado sobre una mesa del taller. Durante semanas leyó y releyó los textos, las cartas, las notas de víctimas, los recortes, y entonces decidió: eso no podía morir en un estante. Con el apoyo de organizaciones y voluntarios, fundó el Centro Agustín Morales, un espacio de escucha, acogida y denuncia para personas afectadas por violencia religiosa. El centro funcionaba en el piso superior del taller, y tenía un pequeño altar, no con santos ni crucifijos, sino con las fotos de quienes se atrevieron a hablar. El lugar empezó a recibir gente de todo el país, mujeres que cargaban décadas de culpa, hombres que apenas ahora podían poner en palabras lo vivido en la infancia, jóvenes que sentían rabia por no poder confiar más en ninguna estructura espiritual. Todos encontraban allí un lugar de reconstrucción. No era fácil, los dolores eran profundos, pero el centro no ofrecía respuestas listas, ofrecía escucha, compartir y, sobre todo, verdad. En una de las paredes había una frase que se volvió símbolo del espacio: «Cuando callé, vi crecer el mal. Cuando hablé, perdí casi todo, pero me encontré a mí mismo». Javier empezó a visitar comunidades, parroquias independientes e incluso espacios interreligiosos para contar la historia de Agustín, no con tono de mártir, sino como quien presenta un camino. Sus palabras emocionaban no por elocuencia, sino por serenidad. Contaba cómo aquel viejo padre, ya olvidado por la mayoría, se atrevió a abrir la herida para que otros supieran que existía. Él me devolvió el nombre, y ahora intento devolver la dignidad a quien la perdió. Y cada vez que terminaba una charla, entregaba una pequeña tarjeta con la imagen del vaso que hizo para Agustín, el mismo que estuvo a su lado en el momento de la muerte. En el reverso, una sola palabra: resistir.
La historia de Agustín no terminó con su muerte. Al contrario, ahí se multiplicó. Una exmonja fundó un colectivo de espiritualidad femenina llamado Manos que rompen el silencio. Un sacerdote en el sur de Chile escribió una carta pastoral reconociendo errores del pasado y pidiendo perdón público. Un periodista en Argentina inició una serie de reportajes inspirados en la estructura de los cuadernos de Agustín. En cada rincón donde se contaba su historia, algo se movía. Pequeño, quizá, invisible a los grandes ojos de la jerarquía, pero real, vivo y cargado de lo que Agustín más deseó en sus últimos años, que nadie más tuviera que morir cargando un dolor que no era suyo. Rubén, por su parte, encontró una nueva misión en la ausencia de Agustín. Dedicó su vida a preservar y expandir el legado dejado por su amigo. Viajó por varias ciudades, llevando los cuadernos originales a exposiciones temporales, en espacios culturales y escuelas. No era fácil revivir tantos dolores, pero entendía que mostrar esas páginas manuscritas, con anotaciones temblorosas y confesiones valientes, era una forma de mantener viva la chispa que Agustín había encendido. En cada lugar donde hablaba, Rubén repetía algo que escuchó muchas veces en los últimos meses de vida del viejo. El dolor no termina cuando hablas, pero al menos deja de crecer escondido. Con el tiempo, el nombre de Agustín empezó a ser citado en conferencias sobre derechos humanos y libertad de expresión. Universidades organizaron simposios para discutir religión y responsabilidad moral, usando su historia como caso de estudio. En una de esas mesas, un teólogo, antes crítico de la exposición pública de escándalos, afirmó, emocionado, que Agustín lo había hecho reevaluar todo. Me mostró que la valentía también es una forma de fe. Nadie aplaudió con euforia, pero el silencio respetuoso tras su discurso fue más elocuente que cualquier ovación. Aunque toda la repercusión, no todas las heridas se sanaron. Aún había quienes lo veían como traidor, como hereje. En algunos foros eclesiales, ni siquiera se mencionaba su nombre, pero quienes habían sido tocados por su coraje no se preocupaban por esos espacios, porque el verdadero altar que Agustín había construido ya no estaba dentro de las iglesias. Estaba en los corazones de quienes, gracias a él, reencontraron su propia voz. Y eso ningún decreto, ninguna excomunión, ninguna nota de repudio podía borrar. Era un legado que no dependía de institución. Era demasiado humano para ser contenido por dogmas. Javier siguió al frente del centro con humildad y firmeza. Creó talleres con psicólogos, círculos de escucha con líderes religiosos de diferentes creencias y hasta un programa de apoyo jurídico gratuito para víctimas de abusos institucionales. Los viernes mantenían un ritual discreto. Al atardecer, encendían una vela en el pasillo principal y leían una frase sacada de uno de los cuadernos de Agustín. A veces era algo simple como «no te calles». Otras, frases que solo tenían sentido para quienes vivieron aquello. Y en todas las lecturas había una pausa larga al final. Una pausa para escuchar lo que no fue dicho, porque sabían, el silencio también habla. Una vez, una joven que había perdido completamente la fe preguntó a Javier por qué insistía en mantener un espacio vinculado a la espiritualidad, aun después de todo. Él respondió con calma, mirando a los ojos de ella, porque la fe no es lo que nos hicieron, la fe es lo que decidimos reconstruir, y yo decidí reconstruir con verdad. La respuesta tocó no solo a la joven, sino también a los voluntarios presentes. Y fue esa frase la que se convirtió en lema del centro en adelante. La fe es lo que decidimos reconstruir. Imprimieron la frase en camisetas, cuadros e incluso en pequeños vasos hechos en los talleres. Al final de ese año,
El día que Agustín hubiera cumplido 82 años, hicieron una celebración silenciosa. Nada de homenajes ruidosos, solo una ronda de conversación, un mural de cartas y una mesa con panes, tés y cuadernos en blanco, invitando a los presentes a escribir sus propias verdades. Rubén llevó la vieja boina de Agustín y la puso sobre la silla vacía. Nadie habló por largos minutos, hasta que una niña de 9 años, hija de una de las mujeres acogidas en el centro, se acercó y dijo: «Ese señor debe haber sido muy bueno». Rubén sonrió y respondió: «Lo fue, y sigue siéndolo, cada vez que alguien elige no callar». En los meses siguientes, Rubén recibió cartas de varios países. Algunas venían con donaciones anónimas para el centro, otras con historias personales que leía con el mismo cuidado que Agustín habría tenido. Había una fuerza extraña en esas palabras, una corriente silenciosa que conectaba a personas heridas por estructuras que debieron haberlas acogido. Y aunque sin el amigo a su lado, Rubén sentía que Agustín permanecía presente. A veces en los silencios, a veces en los detalles, una brisa que movía la cortina del cuarto, el olor del té de manzanilla al final de la tarde, o ese pequeño vaso de barro en el alféizar que nunca se rompió. Incluso en las peores tormentas, el centro creció sin hacer ruido. No se convirtió en institución ni ONG formal. Javier hacía cuestión de mantener el carácter humano, íntimo y artesanal del espacio, un lugar donde las historias importaban más que los números, donde se decía «yo creo en ti» antes que cualquier diagnóstico, donde no se pedía fe, sino verdad, y donde cada persona que entraba era recordada de que su trauma no la definía, pero que su valentía sí podía transformar el mundo a su alrededor. Allí nacieron proyectos de arte, libros, murales colectivos y, lo más importante, una nueva idea de espiritualidad. Una fe sin miedo, sin jerarquías, sin máscaras. Rubén, ya envejecido, siguió presente. Pasaba los días ayudando en el centro, pero también visitando escuelas, universidades e incluso seminarios que querían escuchar sobre el caso Agustín. Le resultaba extraño ver jóvenes aprendiendo sobre alguien que durante tanto tiempo había sido olvidado hasta por sus propios pares. Pero también era bonito, porque allí, en ese interés real, había una señal de que quizá el ciclo comenzaba a romperse. Y en cada charla que daba, Rubén terminaba con la misma frase, como sello de todo lo vivido: «La verdad puede costar todo, pero vivir sin ella cuesta aún más». El vaso de Javier seguía intacto en el apartamento de Agustín. Después de un tiempo, decidieron convertirlo en símbolo permanente del centro. Hicieron réplicas pequeñas para vender y recaudar fondos, cada una con la inscripción original. A veces, lo roto también guarda agua. Las piezas se volvieron símbolo de resistencia y sanación. Gente de Brasil, España, Argentina e incluso Italia empezó a escribir diciendo que quería uno, no por estética, sino por lo que representaba, el reconocimiento de que no hace falta estar entero para hacer el bien, que hay belleza y utilidad incluso en lo que se rompió. Con el tiempo, la figura de Agustín dejó de ser solo la de un denunciante, pasó a ser recordado como alguien que se atrevió a ser humano dentro de una estructura que exigía perfección ciega, como un hombre que eligió amar la verdad más que a su propia reputación, un hombre falible, sí, pero profundamente íntegro. Su historia empezó a contarse en podcasts, documentales, libros, círculos de conversación, grupos terapéuticos, iglesias reformadas e incluso centros laicos. No importaba la creencia del oyente, todos reconocían allí una historia de valentía rara y esencial. Y así, Agustín se transformó en algo más grande que él mismo, no un héroe, no un santo, sino un recordatorio vivo de que la verdadera fe no se mide por el silencio, ni por la obediencia ciega, ni por el altar más alto.
se mide por las voces que ayuda a liberar. Y aunque él perdió todo a ojos del mundo, el cargo, el título, los amigos, la posición, lo que encontró al final fue algo que nadie más podía darle: la paz de quien hizo lo correcto. Por eso, hoy, cuando alguien entra al centro y pregunta ¿quién fue Agustín Morales Ortega?, la respuesta nunca viene en palabras complicadas. Solo dicen: fue el hombre que, al hablar, perdió casi todo, pero se encontró a sí mismo. La primavera siguiente ocurrió algo inusual. Un grupo de jóvenes seminaristas viajó hasta el centro Agustín Morales sin avisar. Venían de una ciudad pequeña del interior de Oaxaca. Traían mochilas, cuadernos y ojos llenos de preguntas. Se sentaron en silencio durante una ronda de conversación y al final uno pidió hablar. Nos dijeron que no viniéramos. Dijeron que aquí solo hablaban mal de la iglesia, pero encontramos algo diferente, algo que nunca vimos en las clases de teología: personas contando la verdad sin odio, solo con valentía. Rubén, que seguía todo de lejos, percibió ahí lo que Agustín siempre quiso: que el cambio comenzara en las semillas, no en los púlpitos. Javier los recibió con calma, sin paternalismo. Los invitó a participar en uno de los talleres de barro. Dijo: quizás sea bueno poner las manos en la tierra antes de hablar del cielo. Los jóvenes rieron, un poco nerviosos, pero aceptaron. Y allí, entre barro, silencio y risas tímidas, comenzaron a surgir conversaciones que ningún libro había preparado. Hablaron de dudas, de fe, de miedo y de ganas de ser diferente. Cuando volvieron al seminario, llevaron consigo pequeños vasos, no como recuerdo, sino como símbolos de otra forma de vivir la vocación, una forma que pasa primero por el corazón. En el mes que se cumplieron 2 años de la muerte de Agustín, Javier, Rubén y los voluntarios organizaron un pequeño evento simbólico. No era homenaje, ni celebración, era un día de escucha. Invitaron víctimas, líderes comunitarios, artistas, exreligiosos y jóvenes. En vez de discursos, crearon estaciones de silencio, espacios donde la gente se sentaba, escuchaba audios de relatos reales, miraba objetos dejados por quienes sufrieron en silencio. Cada uno salía de ahí cargando una piedra pequeña, marcada con las iniciales AMO, no como sigla de un nombre, sino como mensaje: amar, memorizar, atreverse. A la salida había un mural donde cualquiera podía escribir una frase, y entre decenas de mensajes anónimos, uno destacaba por su sencillez: tuve miedo toda la vida, pero hoy escuché a alguien que habló antes que yo, y ahora sé, mi dolor tiene lugar. Javier miró eso y quedó inmóvil por segundos. Luego tomó un papel y pegó justo debajo, escribiendo con su propia letra: gracias por quedarte. Porque en ese espacio nadie necesitaba probar nada, solo permanecer y continuar, aunque a pedazos. A medida que pasaba el tiempo, los detalles de la historia de Agustín empezaban a fundirse con tantas otras. Ya no se le recordaba solo por nombres, fechas o escándalos. Se le recordaba por gestos, por puertas abiertas, por frases que sanaban, por personas que antes cargaban vergüenza y ahora cargaban propósito. Había algo misterioso en eso. El hombre que un día creyó que sería enterrado en el olvido, ahora florecía en voces que nunca lo conocieron en vida, pero que hablaban con la misma llama en los ojos, como si, de alguna forma, la valentía fuera contagiosa. Y así la historia de Agustín Morales Ortega atravesó el tiempo, no como mártir ni como santo, sino como hombre. Un hombre común que se atrevió a poner nombre a todo aquello que otros preferían esconder. Un hombre que, a los 81 años, decidió que ya no cargaría el peso de una mentira vestida de fe. Un hombre que eligió perder lo que el mundo valoraba, para encontrar lo que nadie podía quitarle, su propia verdad. Y al final, como él mismo dijo una vez: cuando callé,
Vi crecer el mal. Cuando hablé, perdí casi todo, pero me encontré a mí mismo. Y eso fue suficiente.